Gregorio es una de las 3 millones de personas en España con enfermedades raras. Conoceremos su historia aquí en unos minutos, no se vayan. Aragón en abierto. Comenzamos nuestro programa viajando hasta Sangarren, en Huesca, para conocer el problema que sufren no solo allí, sino en todo Aragón los agricultores, y es que llenar el depósito de un tractor, Laura, cuesta bastante más que hace un año. Hola Alba, buenas tardes a todos. Pues estoy aquí dentro de este tractor que están ustedes viendo funcionar por este campo de arroz que tenemos. Y sí, lo cierto es que llenar el depósito de este tractor, que además es bastante más grande que el de los tractores habituales, porque si de media el depósito de un tractor son 300 litros, en este caben 500 o más. Y esto nos lo puede decir bien Miguel Ángel Barrio, que es el agricultor. Bueno, vamos a bajar antes de nada para poder, no sé, abrir la puerta. Ya está, ahora. Porque, bueno, ya has visto que es una máquina de las más grandes que hay, y pues si un depósito de 300 litros cuesta caro, imagina uno de 500. Miguel Ángel Barrio es este agricultor de Valfonda que tenemos aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto? Porque lo acaba de hacer, además hace nada, lo ha repostado esta tarde antes de que llegáramos nosotros. ¿Cuánto te ha costado? Pues bueno, hemos repostado 500 litros y estamos a la raya de 450 euros. 450 euros llenar el depósito de este tractor. Y un litro de este gasóleo, que es, hay que decirlo, especial porque es agrícola, ¿cuánto vale? Pues hoy está sobre 90 céntimos de euro. ¿Y hace un año aproximadamente? Sobre 0,55 céntimos. Es decir, de 0,55 a 0,90, eso en pesetas para que la gente se pueda aclarar. Pues hablamos de 150 pesetas hoy y hablamos de unas 85 pesetas hace pues un año, unas 65, sobre 65, 70 pesetas. Claro, hay que decir que como sube el barril de Brent, pues lo único, no sube solamente el gasoil, el gasóleo, sube también los fertilizantes. Sí, hombre, hoy una hectárea de arroz, pues abonar una hectárea de arroz estaremos hablando de unos 360 euros, cuando el año pasado estábamos hablando de unos 240, unos 120 euros, unas 20.000 pesetas la hectárea. Y esto a vosotros os hace que pues que os cueste más dinero, ¿no? Hacer el trabajo, pero luego, sin embargo, los beneficios no aumentan, ¿no? El precio al que vendéis la cebada, el arroz o lo que sea. No, los precios pues son muy variables, podemos vender un poco mejor, un poco peor, pero los precios no equivalen nada al precio del combustible, ni el precio del abono, ni nada. Es que es mucho porcentaje que aumenta. Y Alba, no sé si nos damos cuenta de que estamos en una tierra pues de que hay mucha gente que se dedica a la agricultura, hay muchos que están perjudicados precisamente por este tema. ¿Este tractor dónde tiene el depósito? Que no lo veo yo. No se ve, ¿no? ¿Desde aquí? No, aquí. Por aquí es donde se pone la manguera para repostar. Y la única diferencia, digamos, que hay, porque la gente también se estará dando cuenta de que el precio del gasoil del que hablamos nosotros es diferente, es un gasoil diferente al que la gente utiliza en su coche en el día a día, es un gasoil agrícola, gasóleo agrícola, por eso se llama así. Sí. ¿Qué dicen los agricultores que llevan años trabajando en esto y que ven pues que sube mucho y muy rápido? Bueno, pues que la verdad que nos está costando mucho dinero el pagar la diferencia que tenemos del año pasado a este año, y claro, pues los costes adicionales del precio que tenemos ahora, pues claro, nosotros no lo podemos suplir con nada. Nos marcan los precios de los productos, nos están marcando el precio del combustible. Claro, no tienen vías para recuperarlo, ¿no, Laura? Más que pagar lo que... Eso es lo que nos comentaba él, que ellos sí que pagan más, tanto en el gasóleo como en los fertilizantes, abono y demás, pero luego, sin embargo, el precio al que venden pues su producto sigue siendo el mismo. Entonces, este año, si la cosa no mejora demasiado de repente, pues casi cubrir gastos. Pues casi a veces ni cubrir gastos. Este año sí sigue la subida, porque ahora empezamos a trabajar las tierras. Claro, es que esto además hay que puntualizarlo, que es importante que la gente lo tenga en cuenta. Sube ahora el gasóleo agrícola, pero además es que es justo ahora también cuando más se va a utilizar el tractor. Ahora es cuando se empieza a preparar las tierras y es cuando ha empezado a subir el gasoil, de hace 2 meses hacia aquí. Entonces, claro, ahora nos va a coger en la temporada de preparación de tierras cuando más caro va a ir. Entonces es cuando hacemos nosotros el gasto del combustible. Pues esta es la opinión de Miguel Ángel Barrio, agricultor de Valfonda. Como él, seguro que hay muchos otros que nos están viendo y piensan que tiene mucha razón, y lo que les gustaría, claro, es que trabajar no les costase tanto, porque luego ellos en los beneficios no tienen ningún tipo de incremento. Seguro que muchos agricultores se han visto reflejados en este testimonio. Gracias, Laura.
Fíjense bien en estas imágenes que corresponden a un aparatoso accidente. Ha tenido lugar este mediodía en la avenida de Tenor Fleta de Zaragoza. El incidente se ha producido concretamente a las 3 menos 10, cuando dos turismos han colisionado y este que ven se ha subido al parterre que separa los dos sentidos de circulación. Por el momento se desconocen las causas del suceso, pero según fuentes policiales, ambos conductores han dado negativo en las pruebas de alcoholemia. Afortunadamente, no ha habido heridos. Y ahora les invitamos a dar un paseo, pero a un sitio muy especial, porque nos vamos al Imperio Romano. Y aunque han pasado más de 2000 años, todavía encontrarán más de un parecido. Pues justo en este momento nos habéis pillado cruzando la calle, pero una calle de hace muchos años, muchos siglos, porque esto es un paso de cebra del siglo I después de Cristo, Jorge. Un paso de cebra romano. Servía para evitar que la gente se ensuciase al cruzar, porque los caballos pasaban por aquí y hacían sus cosas, evidentemente, entonces la gente podía pasar sin mancharse. Y la segunda función era reducir la velocidad de los carros. Los carros pasaban muy deprisa y a veces provocaban accidentes o atropellos. ¿Cuáles son las características de esta calle? Bueno, la primera es que está empedrada, ¿no? Las calles romanas están empedradas. Sí, están empedradas, dependiendo de la zona, tiene un material u otro. Esto es un empedrado de basalto, ¿de acuerdo? Y bueno, pues solían ser empedradas con aceras, lo cual es una herencia de los romanos. Hoy en día las ciudades son así por ellos. Y aunque muchos piensen que las pintadas son muy modernas, Jorge, aquí vemos que las pintadas existían ya en la época de los romanos. Son pintadas que tienen mensajes políticos, sentimentales, satíricos. Por ejemplo, una de ellas viene a decir que todos los borrachos de la ciudad piden el voto para cierta persona como edil, como alcalde. Vamos, lo que viene a ser hoy una crítica política a un político. Sabemos que hemos heredado muchas cosas de los romanos, Jorge, pero yo creo que hay una que no, y es esta, porque estos eran las letrinas, o sea, los baños, la gente, digamos que iba al baño en grupo, ¿no? Sí, la gente no solía tener baño en casa, solamente los ricos. La gente venía aquí, hacía sus cosas, entablaba conversación, hablaban, incluso llegaban a hacer negocios. Era todo un punto social. Una cosa, no quiero ofender, Jorge, pero aquí incluso huele mal. Se ha recreado el olor de la orina y de las letrinas, y bueno, es todo muy realista. Y hoy nuestro menú romano es pollo y embutido, que lo vemos ahí que se está preparando en este sitio que sería como los de ahora de comida rápida, ¿no? Sí, como la gente no tenía cocina de normal en su casa, tenía que venir a esos locales. Son unas caupona, los cuales se venden comida rápida, o sea, comida ya hecha, desde unas simples gachas hasta un cocido con más carne para la gente más rica. Pues ahora acabamos de acceder dentro de una domus, una casa rica romana, y ahora estamos llegando al atrio o atrium. Es la zona central de la casa y alrededor de ella se organizan las estancias, habitaciones, etc. Originalmente las cocinas estaban ubicadas siempre en este espacio y tenían junto a ellas una letrina. Eso estaba así establecido para aprovechar el agua. Había agua corriente, pero no en todas las habitaciones, de forma que el agua que ya no se utilizaba para cocinar, que ya se tenía que tirar, se utilizaba para evacuar la letrina. Pues suena un poco sucio, pero así es como aprovechan los recursos. Si seguimos dando una vuelta por esta casa, Jorge, vemos que aquí se manejaba dinero, ¿eh? Sí, aquí vivían muy bien, solamente los ricos. Bien, aquí tenemos un comedor, ¿de acuerdo? Al principio la comida se hacía en el patio, pero con el tiempo pasaron a crear una estancia única para ello. Aquí podían comer de 3 personas tumbadas a 9 personas sentadas. Dependiendo de la riqueza del cliente o del estatus social, se sentaban en un lugar o en otro de la sala. Sí, este es el estudio del señor de la casa. Aquí el señor recibía a sus clientes más importantes. Es la relación de clientelas y aquí pues podía contratar a un maestro para sus hijos u otros servicios. Y aquí expedía sus documentos. Que fíjate, Jorge, que a mí me extraña porque con el lujo que tenemos en esta casa, el dormitorio no era tan lujoso porque son bastante pequeños, ¿no? Sí, el dormitorio es muy pequeño, ya que aquí antes se dormía. No hacían vida en el dormitorio. Tienen solamente la cama, un candil y un pequeño cajón para guardar la ropa y pocas cosas más. Lo que yo no sé, Jorge, si en la época de los romanos era costumbre acompañar a la puerta de casa cuando alguien se despedía. La verdad es que no lo sabemos, pero educados tendrían que serlo. Así que ellos se acompañan hasta la puerta. Pues nosotros nos volvemos al 2011, pero recordamos que aquí se queda el año 79 después de Cristo, ¿no? Y yo invito a todo el mundo que venga a esta época. Entonces nos juntamos toda la gente que va al aeropuerto con sus maletas, más todas las personas que vamos a trabajar. Y el problema es que se llena, desde la primera parada está completamente lleno.
Buena parte de la comunidad está ahora mismo en prealerta por nevadas y vientos fuertes. Solo se libra el Valle del Ebro, el Bajo Aragón y el centro y sur de Huesca. Las rachas de aire pueden superar los 80 km por hora. De hecho, ayer los bomberos de Zaragoza tuvieron que efectuar varias salidas por problemas derivados del fuerte viento. Seguro que todos ustedes han notado el descenso de temperaturas y las fuertes rachas de viento. David, vamos a tener que aguantar este tiempo durante muchos días. Buenas tardes. Pues de momento lo que te puedo decir es que mira cómo ondean las banderas aquí en la entrada del Parque José Antonio Labordeta. Ya lo decía el compositor de la letra del himno de Zaragoza, banderas al viento, y es que sabía cómo se las gasta aquí el cierzo cuando viene a Zaragoza. De hecho, como bien decías, vamos a soportar rachas de viento de hasta 70 km por hora, están diciendo aquí en Zaragoza, cerca de 80 km por hora en el resto de la comunidad. Estamos en prealerta por nevadas y también por este viento fuerte que está azotando Zaragoza. Yo te voy a dar también varios consejos. Por ejemplo, las mujeres que tengan reservada ahora en la peluquería, que la aguanten durante unos días, ¿vale? Para el viernes, más o menos, últimos días de la semana, porque de momento el viento nos va a acompañar. Si tenemos sombrero, mejor dejarlo en casa, porque puede salir volando también. Los peluquines, pues el mismo caso. Si tenemos peluquines, pueden destapar el pastel y es mejor, pues a lo mejor optar por otro tipo de, ¿verdad?, de tapadera para ese problema. Si tenemos perros pequeños, pues también, porque la verdad es que he visto casi planear un chihuahua por aquí que parecía una auténtica cometa. Así que vamos a tener mucho cuidado con el viento. Aire con buen humor, David. Hay que tomárselo con buen humor. Ya sabemos que aquí nos llaman los cheposos, ¿no? Cuando se cruza el puente de piedra o el puente de Santiago, la gente va encogida, y aquí pues diría lo mismo, porque la gente cuando se para en este paso de cebra estamos observando que ya de por sí va abrigada. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque nosotros el sábado aquí en Zaragoza estábamos cerca de 20 grados de temperatura, parece que llegaba la primavera, estábamos todos contentos cambiando nuestra ropa del armario, y de repente pues ha venido un frente frío y seguidamente una borrasca que está entrando ahora mismo por el este peninsular. Eso ha provocado que haya descenso de temperatura. Aquí en Zaragoza hemos tenido un descenso entre 5 o 6 grados de temperatura. Lo que pasa es que este viento ya sabemos que da una sensación térmica de mayor frío. Sin embargo, por ejemplo, en el Pirineo, en Benasque, han tenido descensos de hasta 13 grados de temperatura. Ahí han sufrido más el frío. De hecho, también pueden tener nevadas estos días, porque a partir de cotas de altura de unos 500 metros, pues esas precipitaciones que va a haber a lo largo de estos próximos días podría derivar en nieve. Eso sí, heladas de momento parece que no. Por eso de ahí esa prealerta por nevadas y por viento. Así que vamos a ir con cuidado, porque estos días parece que el viento no va a aflojar, va a seguir soplando. Pues estamos viendo ahora mismo los árboles como ondean, pues yo creo que estaremos ahora a unos 40 kilómetros más o menos de velocidad del aire. Sobre todo en zonas abiertas hay que tener precaución, y de hecho, como bien decías, también los bomberos han tenido que actuar este fin de semana, porque con ese descenso de temperaturas también ha venido hilado los vientos y ha provocado que, por ejemplo, techos de Uralita en una fábrica abandonada de la avenida Cataluña pues salieran volando, y han tenido que ir a recogerlos, al igual que la cartelería que avisaba a la gente sobre el tranvía, que dentro de pocas semanas va a estar activo. Pues esos carteles de para, mira y luego pasa, pues han pasado pero volando, y la gente pues ha tenido que leerlos a lo mejor por el suelo. Por eso los bomberos tuvieron que ir a recogerlos. También un mástil de publicidad en Cogullada, en el polígono de Cogullada, salió volando y tuvieron también que acudir a esa llamada. Con cuidado, y como he dicho, las precauciones que he dicho al principio pues podemos tenerlas también muy en cuenta, porque si no el viento nos puede jugar una mala pasada, Alba. Todo un desafío salir a la calle en Zaragoza. Gracias, David. Esa es la situación en Zaragoza, pero viajamos rápidamente hasta La Muela, donde el fuerte viento ha obligado a parar el funcionamiento de los molinos, Cristina, esta misma mañana. Hola, muy buenas tardes. Ahora, pues antes hacía referencia a ese descenso de las temperaturas, y te puedo asegurar que aquí sí se nota, porque aunque nuestro coche marca los 8 grados de temperatura, yo he tenido que rescatar hoy de mi bolso, Alba, los guantes, porque te puedo asegurar que la sensación térmica es bastante más baja. No sabría decir en cuánto, pero te aseguro que estamos pasando bastante frío. Y eso que hemos tenido suerte, porque como acabas de comentar, esta mañana el viento soplaba todavía con más intensidad en La Muela. Suponemos que alrededor de unos 90 kilómetros por hora. ¿Por qué sabemos esa precisión? Pues porque estos molinos que vemos, estos aerogeneradores, estaban parados. Estos molinos, bueno, claro, casi he decir que ahora mismo algo parece que hablo raro, pero es porque el frío que tengo ahora mismo no puedo vocalizar bien, pero lo voy a seguir intentando. Pero si hablo raro, que sepa que es por el frío. Bueno, pues estábamos hablando de las rachas de esta mañana, que alcanzaban los 90 kilómetros por hora, porque estos postes, estos aerogeneradores,
están equipados con un sistema que mide la velocidad del viento, y aunque sea una paradoja, cuando hay un exceso de viento los molinos dejan de funcionar. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues para evitar que se averíen sobre todo las turbinas, las palas o la parte de arriba que se llama góndola. Por eso esta tarde el viento ha amainado un poco. Ya te digo que ahora mismo si estás viendo mi pelo y estás viendo mi cara, bueno, sigue haciendo viento, pero ha bajado de esos 90 kilómetros por hora. Entonces ha sido cuando estos molinos han vuelto a funcionar. Yo quiero aprovechar y también dar consejos como el viento, no tantos como ha dado David, pero algunos sí, sobre todo por seguridad vial. Bueno, aquí tenemos una carretera al lado, recordamos que las fuertes rachas de viento también son muy complicadas para el tráfico y hay que tener cuidado sobre todo cuando uno sale de los túneles, cuando se adelanta un transporte pesado, porque ya sabemos que las fuertes rachas de viento, bueno, pues pueden desestabilizar los coches. Así que mucho cuidado en las carreteras y como ya ha dicho David, el viento continúa, así que yo recomiendo que cuidado y que sobre todo la gente se abrigue si va a venir a una superficie abierta como esta, porque el frío aquí ahora mismo es impresionante. Gracias, Cristina, por el esfuerzo y rápidamente a refugiarse de ese fuerte viento. Y en la provincia de Teruel, la comarca del Jiloca es también una de las afectadas por el temporal de viento, frío y nieve que azota Aragón. En Cosa, nuestra compañera Beatriz ha encontrado hasta 10 centímetros de nieve y fuertes rachas de viento, aunque nada le ha impedido conocer a sus vecinos ni a sus animales. Enseguida lo verán. Lo veremos en unos instantes porque esta tarde nuestra compañera Beatriz está en otra localidad, en Bezas, y creo, Beatriz, que allí con bastante mejor tiempo. Por lo menos, muy buenas tardes a todos, Alba. Las nubes no son, digamos, no tenemos el cielo tan blanco que teníamos en Cosa, en el Jiloca esta mañana, pero ahí van corriendo, la verdad que un poco veloces, porque también ha llegado ese viento del que nos estaban hablando Cristina y David hasta Teruel. Por lo menos, la Sierra de Albarracín está acostumbrada a las grandes nevadas, pero realmente de esta se ha salvado un poquito. Por lo menos aquí en Bezas ha nevado un poquito esta mañana, pero y al mediodía me decían también que caían unos copos, pero realmente no ha cuajado y como veis, hace una tarde que yo te diría que es excelente porque se ve pues, un poquito de sol, un poquito de cielo azul, pero realmente hace frío, ¿eh? Podemos decir que ahora mismo estaremos a unos 0 grados, pero también se deja notar ese aire que hace que podamos tener más fríos. Yo realmente me he dejado los guantes en casa hoy, que me parezco a Laura de nuestra compañía de Huesca, que siempre se deja los guantes, y tengo las manitas rojas, no, lo siguiente, que casi congeladas. Y esta mañana el susto que nos hemos pegado todos los turolenses, porque realmente yo he abierto la ventana por la mañana después de desayunar, de a ver qué tal hace hoy día, qué solecito, a ver qué ropa me pongo, y digo que pero que está nevando en la capital turolense. Caían unos copazos de nieve a primera de la mañana tremendos, que luego en realidad no ha sido nada porque no ha cuajado. Sí lo ha hecho en el Jiloca, que ha sido esta vez la comarca que se ha llevado la peor parte. Caían, me decían, desde primera de la mañana se levantaban blancos y ha durado pues hasta el mediodía más o menos intermitentemente, ha ido cayendo tanto que incluso esa mañana, la misma mañana, había problemas en las carreteras, sobre todo en el puerto de Bañón. Se necesitaban las cadenas, la Guardia Civil de Tráfico ya alertaba a todo aquel que pasara que había que usar las cadenas. Realmente pensarán, bueno, ¿y qué va a venir? Porque no sé, ya hacía solecito en Teruel y hoy realmente hace un frío bastante tremendo. Bueno, pues yo te cuento que hasta, digamos, el viernes, sábado, el fin de semana parece que mejora, pero realmente nos vamos a mantener con unas máximas de unos 7 grados y las mínimas van a estar sobre los -3, o sea que sí que va a helar y durante el día va a estar pues como ahora mismo unos 0 grados. La cota de nieve pues 500, 800 metros, va a ir subiendo como te decía a lo largo de la semana y realmente, bueno, aquí en la Sierra del Albarracín están muy acostumbrados a ese frío, a digamos, esa nieve que todavía no les ha llegado, no lo sé yo si les llegará. Yo realmente, que te quiero enseñar para terminar, porque claro, he estado yo dando una vuelta por Bezas, que es un pueblo precioso de la Sierra del Albarracín, y vente conmigo, Antonio, porque yo te decía, la gente está muy acostumbrada. Mira esta casa, el arsenal de leña que tienen invierno, aquí preparados para el invierno, así que yo creo que aquí se puede decir que oye, que hace frío y que venga el que quiera, que están muy bien preparados. Pues un pueblo precioso, Bezas, que nos enseñarás tú misma en unos minutos. Gracias, Beatriz. Enseguida continuamos con estas historias. Antes saludamos ya a Javier Gastón para que nos avance las principales noticias de hoy. Hola, Javier.
Hola Alba, buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Enseguida a las 8:30 les contaremos la última hora de la operación Molinos. En el juzgado de la Almunia han declarado hoy los 2 testigos protegidos de la operación. Han confirmado por videoconferencia los datos aportados a finales de 2007 y que fueron el comienzo de las investigaciones de una supuesta trama de corrupción urbanística en La Muela. También han declarado como testigos 2 personas relacionadas con el equipo de fútbol de esa localidad. Se investiga si el club recibió irregularmente dinero público. El juez también ha escuchado a otro testigo más. Se trata de un empresario que al parecer actuó como intermediario en operaciones urbanísticas con una de las imputadas. Las declaraciones se retomarán dentro de un mes. También les contaremos que el Partido Popular ha presentado Estrategia Aragón 2025, una hoja de ruta con la que los populares pretenden fijar las bases políticas de la comunidad a medio plazo. Se trata de 160 puntos redactados con ideas y discrepancias de agentes externos a la formación. Alcanzar una administración eficaz, innovar en sistemas productivos y modernizar infraestructuras son algunas de sus propuestas. Lo que queremos es modernizar nuestro sistema económico mediante políticas nuevas para mantener, fortalecer y hacer más justo y viable un sistema de bienestar moderno. No queremos retroceder, queremos avanzar. Y avanzar no es algo que se consiga haciendo antiguo lo que es moderno, sino modernizando lo que se ha quedado antiguo. Ya fuera de nuestro país les hablaremos de la ofensiva diplomática que se ha lanzado contra el régimen de Gaddafi. La Unión Europea ha sancionado a Libia imponiendo además el embargo de armas y estudia crear un corredor de exclusión aérea en la zona. La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, también ha instado a Gaddafi a dejar el poder. Dentro del país, sin embargo, el líder libio ha lanzado una contraofensiva para tratar de recuperar el control de las zonas donde ya lo ha perdido. Miles de libios, además, hasta ahora intentan dejar el país por la frontera con Túnez. Estos son solo algunos de los asuntos que les contaremos después. Alba, será con más detenimiento y a las 8:30, como cada tarde, en la segunda edición de Aragón Noticias. Habrá que esperar hasta entonces. Gracias, Javier. Y seguimos con más historias. Cientos de personas que trabajan en el centro comercial Plaza, en Zaragoza, se ven perdidos si no tienen coche para llegar a su puesto de trabajo. Es el caso de Antonio, que tarda más de 1 hora en llegar en autobús. Antonio, cuando vas a trabajar en el turno de mañana sales de casa sobre las 8:15 y ahora mismo te acompañamos a coger un autobús al Paseo María Agustín, que vas andando. Sí, podría coger el 51, pero tendría que salirme hasta la avenida, andar un trozo y realmente entre que esperas el autobús que viene y no, pues decidí irme andando, que son unos 20-25 minutos y ya pues cojo el autobús para Plaza. Todas las mañanas haces un poco de ejercicio entonces. Sí, exactamente, sí. Bueno, pues hoy te acompañamos en este paseo, ¿no? La primera parte para llegar a tu trabajo. Vale. Realmente el autobús que vamos a coger es del aeropuerto y venimos hasta aquí porque tiene muy pocas paradas en el centro, ¿no? Sí, efectivamente, tiene muy pocas paradas y es un autobús compartido con la gente que va al aeropuerto y con nosotros, con los trabajadores de Plaza. Entonces tiene unas 3 o 4 paradas antes de llegar allí. Y lo tienes que coger como mínimo 2 veces al día. ¿Cuánto cuesta el billete? 1,60 de ir y 1,60 de volver, sin posibilidad de reducción alguna ni tarjeta que podamos emplear. Y eso. Entonces, al mes, ¿cuánto te sale? Pues si tienes que coger este autobús y luego otro de los urbanos de línea, pues 100 y pico euros es lo que te sale al mes, a no ser que tengas jornada partida, con lo cual se duplican los autobuses. Ya llega el autobús, vemos que hay bastante gente, pero nos dices que esto no es nada en comparación con las tardes. No, esto no es nada, el problema lo tenemos principalmente por las tardes porque hay muchos más vuelos y entonces nos juntamos toda la gente que va al aeropuerto con sus maletas, más todas las personas que vamos a trabajar. Y el problema es que se llena, desde la primera parada está completamente lleno. Y luego a la vuelta, cuando salimos de trabajar, la gente que viene de los aviones viene también lleno y no paran ni de las 4:30, ni de las 5, ni de las 5:30. Tenemos que esperarnos en la parada y a veces pues 1 hora y media o 2 horas hasta que pueda parar el autobús y recogernos. ¿Qué te parece este autobús, este servicio de autobús del aeropuerto y de Plaza? Hombre, el servicio es corto. Tendría que ser cada más tiempo, cada 20 minutos. Luego lo peor es la vuelta. La ida no hay problema. ¿Qué es lo que ocurre en la vuelta? La vuelta, sobre todo los martes y jueves, estás a las 4:30 esperando, te pasa el autobús, se va de largo, las 5, las 5:30. Bueno, Antonio, pues nos despedimos, luego nos vemos en Plaza. Muy bien. ¿Cuánto tardas en llegar allí? En media hora, en una media hora estoy allí, nos vemos y hablamos otra vez. Vale, venga, hasta ahora.
Bueno, Antonio, 20 minutos andando, cuarto de hora esperando el autobús y ahora media hora, 1 hora y 5 ya. Pues sí, por fin hemos llegado a plaza a trabajar y de estado